Bendiciones, es un privilegio poder estar en esta transmisión en Rema TV, en este programa Cuidando la Semilla Verdadera. Y quisiera poder bendecir a cada uno de los que están sintonizando y poderle sembrar en su corazón una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para aquel que pueda conectarse en esta hora y poder ser edificado por su palabra. Soy el pastor William David Carrera, estoy en Ciudad San Cristóbal, Iglesia de Cristo Peniel, Ministerio Ebenecer, y le agradezco a Dios y a nuestro apóstol amado por este privilegio, por tomarnos en cuenta para poder tener este espacio y poder trasladar una palabra que el Señor nos ha puesto. Bendigo la vida de nuestro apóstol, la vida de su esposa, sus hijos, su familia y a cada uno de aquellos que son parte del ministerio. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos permita ser edificado, ministrado y bendecido a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, anhelando que tú nos hables, anhelando que vengan, Señor, tus ideas divinas, que venga la sabiduría del cielo, que venga el conocimiento que proviene de tu mente, pero también, Señor, inspíranos, llénanos de esa unción, de ese fluir de tu espíritu para poder trasladar tu palabra, poderla sembrar, Señor, y poder edificar, Señor, a cada uno de los que están sintonizando, el cual, Señor amado, sabemos que si están sintonizando es porque tú les vas a hablar y tú vas a trasladar una palabra que va a llenarlos, edificarlos, ministrarlos y va a activarlos a un tiempo profético, el cual tú nos estás preparando para ser dignos de recibir, Señor amado, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera en esta hora poder trasladar un rema que el Señor me ha puesto en estos últimos días en base a lo que nuestro apóstol nos ha estado ministrando y nos ha estado enseñando de un tema que considero muy importante en este final del tiempo. Yo creo y considero con todo mi corazón que el Señor está preparando a su iglesia, está preparando a su pueblo. Pero uno de los enemigos más grandes, aparte del engaño que va a venir generalizado, que va a querer desviar aún a los escogidos, creo yo que es ese tema que nos ha estado enseñando nuestro apóstol acerca de la idolatría. Yo creo que así como el pueblo de Israel empezó su caminar en el desierto, y uno de los enemigos más grandes que enfrentó tanto en el desierto como en la tierra prometida fue ese tema de la idolatría, creo yo que ese es el mismo enemigo que está enfrentando hoy la iglesia de Cristo en este final del tiempo antes de que el Señor venga. Yo creo que aquel pasaje que menciona el libro de Números, cuando Moisés sube a recibir la ley y pasó 40 días y 40 noches y dice que no descendía del monte, el pueblo empezó a decir: ¿qué le sucedió a este Moisés? Que ya no vino, que se tardó, hubo una tardanza. Mire qué tremendo. Hay gente hoy en día en el cuerpo de Cristo que está tomando la venida del Señor por tardanza. Y una de las consecuencias de creer que el Señor está siendo tardado en su venida es poner figuras idolátricas con tal de hacer que el pueblo esté tranquilo mientras el Señor viene. Y sabemos que su palabra dice que la venida del Señor va a ser inminente como ladrón en la noche. Entonces, cuando menos lo esperemos, el Señor va a aparecer en esa parucía que hemos estado esperando tanto tiempo, pero a muchos lastimosamente los va a encontrar en ese sistema idolátrico. Por eso hay una porción, una palabra doctrinal escatológica que nuestro apóstol nos ha enseñado
respecto a los 144,000, aquellos que no contaminaron su vida con la prostitución, con mujer, dice ahí. Y entonces cuando logramos ver esa palabra adulterio, que es la misma que se utiliza también cuando Jezabel hace seducir y fornica con los siervos, esa palabra significa prostitución idolátrica. No está hablando de algo sexual físico, sino que está hablando de algo espiritual que trae idolatría en el alma y que contamina el espíritu. Ahora quiero poner un tema en el tintero para poder cuidarnos de la idolatría que se está viendo. Y una de las ramas de la idolatría es algo que se llama y que se ve mucho en estos días, la egolatría. Yo creo que es una rama de la idolatría, y eso lo habla 2 de Timoteo capítulo 3, cuando dice: Timoteo, en los últimos días debes de saber que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde van a querer reducir la fuerza, pero debes de saber que el tipo de gente que se va a levantar va a ser gente egolátrica, gente amadores de sí mismos. Y eso creo yo que es lo que estamos viendo en último tiempo, y no solamente afuera de la iglesia, sino que lo que nos compete a nosotros como ministros es alertar a la iglesia que eso se está dando en el cuerpo de Cristo, en el pueblo, pero también en los altares donde nosotros los ministros nos paramos. Y es necesario que trabajemos nuestra alma, porque la idolatría comienza en un corazón egolátrico. Así que yo quiero poner acá un versículo para poder ir desmenuzando y conectando todas las ideas que el Señor ha puesto en mi corazón y con las espigas apostólicas, y poder poner este mensaje aquí en la mesa. Isaías capítulo 43 versículo 1. No sé si me puede acompañar. Mire lo que dice. Dice: ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel: no temas, porque yo te he rescatado. Pero mire qué lindo lo que dice ahí: te he llamado por tu nombre y eres mío. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Mire qué hermoso este pasaje. Lo que me llama la atención y quiero entresacar es que el Señor está diciendo: te he llamado por tu nombre. Es decir, te he puesto un nombre, te he dado un nombre, te he formado un nombre. Y ahí es donde me quiero detener, porque hay gente que quiere formarse un nombre propio en medio de este sistema buscando al Señor. En medio de las administraciones, de los servicios, en medio de las iglesias, en medio de los altares, hay gente hoy en día que en lugar de exhibir y glorificar el nombre de Dios, se están formando para sí un nombre. Y eso fue lo que pasó con Nimrod. Dice la Biblia que Nimrod era un hombre de renombre, un hombre que estaba contra Dios, un hombre cazador que estaba fundando su propio reino, que estaba instalando sus propias ciudades, el edificador de Babilonia. Y entonces dice que era un hombre de renombre. Hay gente hoy en día que se está adjudicando un nombre, que se está formando un nombre propio, que quiere con una sed y unas ansias formarse un nombre propio, cuando lo que tenemos que entender es que el nombre nos lo da Dios. Y por eso dice este pasaje: te he llamado por tu nombre, yo te puse nombre, te he entregado un nombre, te he formado un nombre. Y entonces, para que Dios, hermano amado, nos pueda dar un nombre, primero nos tiene que llevar a un lugar que se llama el anonimato. Y entonces ahí me doy cuenta de aquel pastor de ovejas llamado David,
que estaba detrás de la majada, donde nadie sabía de él, nadie lo conocía, nadie sabía los dones que él tenía. Porque imagínense, el jefe del ejército de Israel, si se llega a enterar que ese hombre se enfrentaba con osos y con leones, ¿cómo no le iba a poner a cargo, a un cargo importante en medio del ejército? Si tenía dones impresionantes. Sumado a eso, era un hombre prudente. Dice la Biblia que era un joven prudente, era de hermosa apariencia. Dice que era una persona que con grandes capacidades, sabidurías e inteligencias. Pero todo eso estaba detrás de la majada. Hay gente que primero Dios la tiene que procesar detrás de la majada para entregarle un nombre y para que pueda fluir con libertad y autoridad. Porque el nombre no es nada más ni nada menos que autoridad, carácter y responsabilidad, función también. Eso es un nombre. Un nombre no solamente es como lo que hablábamos de Nimrod, hacerse ser visto, hacerse ser conocido, hacerse una persona famosa cuando Dios no lo ha procesado todavía. Por eso yo creo que los ministros, los jóvenes, aquellos que tienen anhelos de servir a Dios, de predicar la palabra, de cantar himnos al Señor, de componer himnos al Señor, tenemos que entender que es importante el proceso de estar en la tierra del anonimato, para que después de ser procesado nuestro corazón, poder asimilar las alturas y que no nos mareen. Porque de alguna o de otra manera nos van a marear las alturas. Entonces es necesario que se forme el corazón y que entendamos que si en algún momento logramos adquirir un nombre, fue Dios el que nos lo puso, y que para Él es la gloria y para Él es la honra. Esta palabra nombre que aparece en este pasaje es la palabra Shem. Esta palabra Shem tiene un equivalente en el griego que es la palabra onoma, la palabra griega onoma, que tienen similitudes en su significado. Y esta palabra Shem significa una marca, un memorial de individualidad. Mire, esto me llamó la atención, porque ahora quiero trasladarlo de otra forma. Por eso le hablé de la egolatría y de la idolatría. Egolatría e idolatría comienza cuando queremos formarnos nosotros mismos un nombre. Pero hay hombres en la Biblia que Dios se encargó de formarles un carácter, formarles una marca de individualidad, una marca de distinción. Y aquí es donde quiero empezar a desglosar el rema que Dios puso en mi corazón, porque hay gente que Dios la ha estado formando en medio del anonimato. Hay gente que Dios la ha estado formando en el silencio y detrás de la majada, y Dios detrás de la majada le está formando el nombre, le está poniendo una marca de individualidad, una marca que lo va a identificar como único. Hermano, nosotros somos personas que Dios ha llamado con un plan específico, que somos especialistas en algo que Dios nos llamó a hacer. No somos especiales, porque cuando alguien se cree especial, se cree más que los demás. Pero cuando alguien se cree especialista, sabe que Dios le entregó algo y que a otra persona también Dios le entregó algo, y que ambas son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay gente que detrás de la majada, en ese silencio que has estado, en esa situación donde tal vez tú crees que se olvidaron de ti, en esa situación donde nadie te mira, nadie te voltea a ver, nadie se acuerda de ti, a pesar de los dones que Dios te ha entregado, déjame decirte, es parte de la formación. Es necesario eso. Y qué bueno que eso esté pasando, porque ahí Dios te está poniendo una marca de individualidad. También significa nombre, honor, autoridad, carácter. Significa alguien conocido, alguien con fama, alguien ilustre, una lista, alguien que está en una lista. También significa renombre, una reputación, una característica sobresaliente. Yo en lo que veo en la escritura, no creo que sea malo sobresalir,
porque la Biblia dice que el don te pondrá enfrente, el don te hará sobresalir y te pondrá enfrente de gente importante. Entonces, pero lo que tenemos que saber es que el nombre es una reputación de honor que Dios te está formando. Yo creo que un nombre genuino que Dios pone en una persona es aprender a formar su carácter, aprender a tener la paciencia, aprender a generar humildad, a no creerse más que los demás, a que no se sienta uno mal si no le tocaron los primeros lugares, sino que ir trabajando el corazón de tal manera que sepamos que si Dios nos pone en un lugar privilegiado, no es porque Dios nos ame a nosotros nada más, no es porque seamos los ultra hiper mega impresionantes en el corazón de Dios, sino que Dios nos puso en lugares de honra para edificar a los demás, para bendecir a los demás, para servir a los demás. Y eso fue lo que le dijo el Señor y le hizo entender el Señor a José con todo el proceso que pasó. Hermano, José, 13 años de proceso. La visión que recibió el joven de 17 años fue: vas a estar en medio y todos tus hermanos se van a inclinar frente a ti. Me imagino que por ser joven y por recibir esa revelación de entradita, dijo: bueno, yo voy a ser el mero de aquí, yo soy el favorito de Dios, yo soy el que más ama a Dios, todos están a mi servicio, todos tienen que cooperar para que yo llegue a enaltecerme. Me imagino que eso fue lo que pensó José. No sabía el proceso que le esperaba. El proceso que le esperaba le trabajó el carácter, le trabajó la humildad, le trabajó la sabiduría, le trabajó el temperamento, le trabajó muchas cosas en su alma, de tal manera que cuando llega a ser el segundo de Faraón y se acercan sus hermanos, José mismo le dice: para preservarles vida a ustedes me trajo Dios aquí. El joven de 17 años pensaba que todos sus hermanos tenían que trabajar para que él llegara a ser el mero. Pero aquel hombre de 30 años que fue procesado entendió que él tenía que trabajar, porque era el que estaba en medio, tenía que trabajar para sostener a todos los demás. Yo me imagino a José, hermano, trabajando los 7 años de vacas flacas, administrando la abundancia que él tenía. Me imagino que él estaba visitando los silos de José, estaba visitando a aquellas personas que necesitaban comida, estaba negociando, estaban en un trabajo arduo, mientras sus hermanos, me imagino yo, que estaban en Gosén con un coco a la par, tomando el agua de coco, tranquilos. Y entonces José entendió que el lugar de honra a donde Dios lo había llevado no era por él mismo, sino para bendecir a sus hermanos. Eso es lo que Dios forma cuando te entrega un nombre. Entonces, con estos ejemplos creo que vamos entendiendo el rema que Dios puso en mi corazón. Yo le puse a este tema después de 20 minutos, ya 18 minutos. Yo le puse a este tema: sacado del anonimato, porque creo yo en mi corazón que Dios tiene un remanente guardado. Dios tiene un linaje espiritual guardado. Aquellos que son vistos hoy, gloria a Dios, un día estuvieron detrás de la majada, pero ahora hay otro remanente detrás de la majada que está siendo formado, que está siendo preparado. Hay jóvenes que me están viendo, que están siendo formados, que están siendo preparados, que están siendo adiestrados por Dios. Hay mujeres que están en el silencio siendo formadas por Dios. Hay hombres ahí detrás de la majada, sin ser vistos, sin ser conocidos, fieles a Dios y siendo trabajados por Dios, que en este tiempo que viene Dios los va a empezar a sacar del anonimato. Entonces, quiero que me acompañe a revisar algunas cosas. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 1. Mire lo que dice aquí la escritura: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel,
Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que están sobre él se derramarán. Vemos acá que este hombre de Dios empieza a fluir de una manera poderosa. Por cierto, entre paréntesis, era un profeta joven. Era alguien que tenía un oficio profético, era joven, era tal vez inexperto. Y entonces tenía dones impresionantes que da la palabra y a los años se cumple a cabalidad. Mire este otro ejemplo, el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo la mano del altar, y dijo: prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó, no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios. Lo que me llama la atención es que le llaman varón de Dios. Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Lo que quiero resaltar aquí es que le mencionan varón de Dios. No le mencionan su nombre. En ningún pasaje de la Biblia se le conoce el nombre al profeta joven. En ningún pasaje de la escritura solo se conocía como el profeta joven o el varón de Dios. Y entonces lo que yo me puse a entender en base a lo que estaba leyendo es que en este tiempo va a levantarse gente anónima, gente que tal vez no tiene un nombre ya hecho, gente que tal vez no está frente a multitudes, pero van a ser grandes señales de parte de Dios. Y yo sé que tú que me estás viendo eres parte de ese remanente sin nombre, que quizá nadie te conoce, pero hay dones que Dios depositó en ti. Hay funciones, hay unciones, hay glorias que Dios depositó en ti y que tarde o temprano se van a empezar a manifestar de una manera poderosa. Este es el tiempo donde Dios levantará gente anónima, gente que no se encargue en formarse un propio nombre, gente que no le importe su nombre, su fama, su prestigio, sino que le importe honrar el nombre del Señor. Para que Dios te saque del anonimato, tienes que conocer primero su nombre. Entonces, nadie puede ser sacado del anonimato, del olvido, de la indiferencia, si antes no conoce el nombre, que es sobre todo nombre. Y entonces, para conocer el nombre, porque hoy en día hay gente que está ministrando en su propio nombre, que está haciendo las cosas para ganarse un nombre. Y por eso debemos de recordar lo que dice Malaquías. Van a discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Podemos ver gente predicando, podemos ver gente enseñando, podemos ver gente abriendo iglesias, podemos ver gente componiendo himnos, podemos ver gente profetizando, podemos ver gente, hermano, viajando de aquí para allá y de allá para acá. Pero solo las intenciones del corazón, que las conoce Dios y el Espíritu Santo, pueden identificar si son siervos de Dios o siervos de su propio nombre. Yo creo, hermano, que
algo que nos ha dicho nuestro apóstol, es algo que enseñamos aquí en la iglesia donde estamos, que nosotros no predicamos ministerios de Ebenezer, nosotros no predicamos el nombre del apóstol Sergio, nosotros no predicamos el nombre de Iglesia Peniel, no le hacemos culto a Peniel, no le hacemos culto al nombre del altar que Dios puso en esta congregación, sino que nosotros predicamos el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted mire una congregación donde el nombre del ministro figura más que el de Dios, donde el nombre de la congregación figura más que el de Dios, está en un lugar donde están funcionando en su propio nombre. Y entonces tenemos que buscar llegar a un lugar donde sea el nombre de Dios exaltado. Hay veces que en nuestros mensajes, por eso vuelvo a repetir al apóstol, y yo peor si estoy cayendo en lo mismo que voy a decir, pero con eso me escudo un poco con las cosas difíciles que estoy diciendo. A veces nuestro apóstol dice: no digan el apóstol dijo, sino que digan la Biblia dice. A veces uno le dice a la gente: la Biblia dice, y dice amén, pero cuando dice esto lo dijo el apóstol, entonces porque no han entendido, hermanos. Nosotros honramos el nombre de Dios, bendecimos a Dios por los ministros que ha levantado y sobre todo por los ministros que son nuestras autoridades. Pero sobre un grande hay otro más grande, y sobre ese grande hay otro más grande, y sobre ese grande está el mero mero al cual servimos, que dio su sangre en la cruz del Calvario, que dio su vida, que por él estamos aquí, por él, hermano, estamos predicando. Si no fuera por él, ¿quién? Entonces, no edifiquemos en base a nuestro nombre, porque vamos a parar igual que Nimrod, un reino de Babilonia lleno de confusión. El que edifica para construir un nombre está construyendo Babilonia. El que edifica un ministerio para hacerse famoso su nombre está construyendo Babilonia, está construyendo en la confusión, y tarde o temprano eso se va a desboronar. Entonces, para nosotros recibir un nombre y poder salir del anonimato, porque Dios no quería a David para estar siempre detrás de la majá. Un día David iba a ser conocido, un día David iba, ¿por qué no?, ser famoso. Pero qué lindo es ser famoso por temer a Jehová, qué lindo ser famoso por honrar el nombre de Jehová, qué lindo es ser famoso por tener honor, honra, prestigio, por tener rectitud. No que se diga a ese todo lo que anda haciendo, por eso se le conoce así. Entonces es necesario que nosotros conozcamos su nombre primero. Y entonces, no sé si voy a llegar a terminar el tema, pero quiero decir todo lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Moisés tenía actitudes egipcias. Moisés, me imagino que sabía desde que estaba en el palacio la función que él tenía de rescatar a sus hermanos hebreos. Y entonces Moisés al principio lo quiso hacer en su nombre y terminó matando a un a un egipcio, lo termina enterrando y termina huyendo. Cuando tú haces las cosas en tu propio nombre, no te van a salir bien. Y entonces viene Moisés va al desierto, pasa 40 años en el desierto. Mire qué impresionante, 40 años en el anonimato, un tiempo en el desierto. Y dice la Biblia que cuando llevó las ovejas más allá del desierto, dice que se aparece con el ángel de Jehová en la zarza. Y entonces el Señor se le manifiesta como el yo soy. ¿Qué significa eso? ¿Por qué a Moisés se le apareció como el yo soy? Porque antes de que Dios se le manifestara como el yo soy, Moisés operaba en su yo soy. Pero cuando se encuentra con la zarza, le cambian el chip y ya no opera en su propio nombre, sino que empieza a operar en base al nombre que es sobre todo nombre. Por eso es necesario conectarnos con el nombre del Señor. Salmo capítulo 48 versículo 10. Oh Dios,
como es tu nombre, así es tu alabanza. Hasta los confines de la tierra, llena de justicia, está tu diestra. Entonces, ¿cómo logramos conectarnos con el nombre del Señor? Es dándole gloria y alabanza a Él. ¿Cómo salimos detrás de la majada? ¿Cómo salimos del anonimato? Dándole gloria y honra a su nombre. Aquel que alaba su nombre, aquel que honra su nombre, aquel que glorifica su nombre, que todo lo que hace es para glorificar el nombre de Dios, ese va a salir del anonimato. Porque así como es su nombre, así es su alabanza. Conforme conozcas su nombre, conforme operes en su nombre, así va a ser la alabanza que va a salir de ti. Así va a ser la gloria que van a despedir tus manos en el trono de Dios. Así va a ser la honra, el honor, la pleitesía que tú le vas a rendir al nombre del Señor. Lucas 24:47. Mire lo que dice: en su nombre predicarán el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí habla de un remanente que se va a conectar con el nombre del Señor, y en su nombre van a ir a predicar. Hay gente que predica en su propio nombre. Hay gente que predica con su propio prestigio. Van a otras iglesias, incluso se invitan, andan metiendo solicitud a ver qué, compran su boleto, a ver quién da más, quién da menos, y entonces andan edificando su propio nombre. No están predicando en base a un llamado que Dios les hizo. No están predicando en base a una unción, a un oficio, en base al nombre del Señor, sino que están predicando con tal de, en los mejores casos, en hacerse un nombre, en los peores casos, en beneficio económico de ellos. Entonces, para predicar el evangelio del arrepentimiento, hay que conocer el nombre. Y entonces ahí podemos identificar quién está conectado con el nombre y quién no está conectado con el nombre. El que está conectado con el nombre de Dios, su mensaje siempre va a llevar al pueblo al arrepentimiento. Una persona que está conectado con el Espíritu Santo siempre va a llevar al pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios. Pero una persona que se está edificando su propio nombre va a decir, proclamar, anunciar lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente se le acomoda a oír. Le va a decir: vas a ser bendecido, vas a ser próspero. Su mensaje va a ser y va a radicar en todo eso, cuando debería de radicar en que el pueblo se volviera al Señor. Entonces, los que han estado en el anonimato, los que han estado en el anonimato saben que lo que hagan va a ser en nombre de Él y no en su nombre propio. Mire ese otro, Filipenses 2:9. Por lo tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él viene a la tierra, Él está detrás de la majada. Cuando opera en su ministerio de ungido, está en medio del anonimato. Por eso me llamó la atención Mateo capítulo 16, cuando Él le pregunta a sus propios discípulos: ¿ustedes quiénes creen que soy yo? Primero le dice: ¿qué anda diciendo la gente que soy yo? Nadie lo conocía realmente, estaba en el anonimato. Imagínense qué humillación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de aquellas personas que, pongamos un ejemplo del mundo, no pongamos dentro de la iglesia, aunque dentro de la iglesia pasa cuando hay eventos masivos, y de repente en el mundo, imagínense, llega una persona famosa y de repente el que está en la puerta ni sabe quién es. Y entonces, hermano, le dice: fíjese que usted tiene que esperar acá. Sí, pero usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe
Todas las personas que a mí me siguen, usted no sabe cuánto dinero tengo. Eso también pasa dentro de las iglesias. No sabe quién soy yo. Y entonces se ofenden tanto, sienten una gran humillación que alguien no sepa quiénes son. Ahora imagínense a nuestro Señor Jesucristo, qué humillación, que la gente no sabía ni quién era. Cuando era el verbo hecho carne, cuando era el creador del universo, cuando Él era el Hijo de Dios, y por qué no, el Dios mismo en la tierra. Y entonces la gente decía, no, lo comparaban con otro. Él es Elías, él es Jeremías. Yo no sé si a usted le gusta que lo comparen. Para el Señor Jesucristo, imagínense, lo estaban comparando, Jeremías, Elías, uno de los profetas. Imagínense. Y entonces viene y le dice, ahora ustedes qué piensan, qué creen. Y entonces se quedaron así. Y a alguien se le reveló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, hermano, eso es impresionante, porque según lo que leímos en Filipenses, dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, después de todo lo que pasó aquí en la tierra, el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, después de todo lo que pasó, le confirió y le entregó un nombre que es sobre todo nombre. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar un proceso para que el Señor lo sacara del anonimato, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cómo no nosotros? Por eso es una bendición a veces que no te tomen en cuenta, aunque no lo veas de esa forma. Pero vive Jehová lo que te estoy diciendo. A veces es una bendición que te tengan tras bambalinas. A veces es una bendición porque de algo te está guardando Dios. De tus enemigos internos te está protegiendo. No te está poniendo como carne a cañón, sino que el Espíritu sabe lo que alberga tu corazón todavía, y por eso te tiene detrás, por eso todavía te tiene escondido, por eso nadie te mira, nadie te reconoce, por eso ni siquiera te toman en cuenta. Pero eso, lejos de ser algo difícil, debe de ser una bendición, porque te están formando, y cuando te forman no siempre vas a estar ahí, porque te van a dar un nombre como le dieron al Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando a uno lo sacan del anonimato, lo van a sacar cuando uno haya aprendido a ser humilde. La lección, humildad 1. Eso es una lección para todos aquellos que queremos servir a Dios con autoridad, con libertad y con un fluir específico. Humilde, manso y humilde. Cuando Dios te saca del anonimato, tienes que saber que por muy grande que creas que es tu nombre, hay un nombre que es sobre todo nombre. Nunca se te debe de olvidar. Yo sé que a muchos de los que me están sintonizando, Dios los va a sacar del anonimato, los va a poner en lugares de honra, los va a poner en lugares estratégicos, específicos. Hermano, Dios siempre ha trabajado de esa manera. Le mencioné a Moisés en el palacio, le mencioné a José, hermano, entrando en gobierno, le menciono a la reina Esther, entrando en el reino, siendo reina, teniendo autoridad de gobierno. Y así le puedo mencionar el caso de muchos. David, detrás de la majada, va a ser parte del reino, es el rey de Israel. Y entonces, pero el trabajo es que cuando tengas un nombre, tienes que saber que hay un nombre mayor. Y oye bien lo que te voy a decir. Y aquí creo que voy a tocar un punto importante para identificar si estamos pasando bien el proceso o no. Cuando digo que hay un nombre mayor que tu nombre, no solamente estoy hablando de que hay un nombre mayor que tu nombre refiriéndose al nombre de Dios, sino que también debes de saber que cuando Dios te dé un nombre y te haya sacado del anonimato, va a haber sí o sí un nombre
de una persona que va a ser mayor que tú. Nunca vas a ser el más grande, nunca vas a ser el absoluto, nunca vas a ser el mejor. Nunca lo vas a hacer. Siempre va a haber una persona mejor que tú. Siempre va a haber un hombre mayor que tú. Siempre va a haber una persona con mayor prestigio, con más dinero. Porque hay gente que por su dinero cree que tiene un nombre, pero aunque tengan dinero, siempre va a haber alguien que tiene más. Siempre va a haber alguien que tiene más autoridad que uno. Siempre va a haber alguien que tiene más capacidad que uno. Así que no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto, o como Elías, el último de los profetas que había quedado, cuando habían 7,000 que habían estado detrás de él, que no habían doblado sus rodillas ante Baal, que sí, no tenían nombre, no tenían el nombre que Elías tenía, pero sí eran poderosos. Entonces, si Dios te ha llamado a un ministerio, si eres profeta, si eres un evangelista, un apóstol, un maestro, un pastor, y por ser uno de los 5 ministerios cree que eres el único en tu género, estás operando en tu nombre. Porque el que es sacado del anonimato en proceso sabe que siempre va a haber un nombre mayor que el de uno. Marcos capítulo 16 versículo 17. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. El que sale del anonimato, le arrancan la egolatría de su corazón por ganarse un nombre, y la recompensa es que le entregan un nombre y que lo conectan con el nombre, que es sobre todo nombre. Ahí le estoy resumiendo mi mensaje. A ese le van a dar autoridad para hacer señales, y estas señales van a acompañar a aquellos que han conocido el nombre, que han creído el nombre, que saben cuál es el nombre, que es sobre todo nombre, y van a tener el poder de echar fuera demonios, de hablar en nuevas lenguas. Van a tomar en sus manos serpientes, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán, se pondrán bien. ¿Por qué? Porque el que sale del anonimato, porque le arrancaron la egolatría, le revelan el nombre, lo conectan con su nombre, tiene señales que lo siguen. Entonces Dios te saca del anonimato para que las señales que provoques sean en su nombre. Esa es otra cosa. A veces contamos testimonios, o le decimos a la gente que cuente testimonios, no para honrar el nombre de Dios, sino para echarle salsa a los tacos al nombre de uno. Hermano, cuente el testimonio de la profecía que yo le di, que se cumplió. Y a veces no se hace para honrar el nombre de Dios y para que la gente crea en lo profético, sino que se hace para echarse uno salsa. Por eso hay un pasaje bien hermoso en una versión que dice: la sana iniciativa te salvará. Entonces Dios va a pesar tarde o temprano las intenciones. Éxodo 23:20. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. El ángel que aparece aquí es figura de los 5 ministerios. No sea rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre, en el ángel. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Cuando usted mira esta palabra ángel, la podemos conectar con Judas 1:8, donde dice de que hay gente que son estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad ministerial quíntuple, rechazan a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y haciéndolo blasfeman de las majestades angélicas. Cada ministro tiene un ángel que lo cubre, cada ministro tiene una autoridad angélica que está detrás de él. Pero lo que me llama la atención, como estamos hablando del nombre, es que en Éxodo 20, 23, 21 dice: en el ángel está mi nombre.
En esa autoridad que cubre al ministro está el nombre de Dios. Por eso, hermano, el ministro se mete a clavos cuando opera en su nombre, cuando quiere engrandecer su nombre, cuando quiere afamar su nombre. Nosotros que pertenecemos a Ministerios Ebenecer, ¿cuál es nuestro afán de engrandecer el nombre de nuestras iglesias cuando pertenecemos ya a un ministerio? Cuando ya estamos bajo una autoridad, bajo una cobertura, cuando ya tenemos conexiones con hermanos. ¿Cuál es nuestro rollo, hermano, de engrandecer nuestro propio nombre? No está operando la autoridad angélica, porque en la autoridad angélica espiritual está el nombre de Él, nos conecta con el nombre. Entonces, Dios ha enviado a una autoridad ministerial cubierto por un ángel y en él ha puesto su nombre. Tu pastor, que es el ángel de la iglesia, en él está el nombre del Señor. Tu apóstol, en él está el nombre del Señor. Por eso es necesario arrancar la idolatría y la egolatría. Hay que honrar al hombre de Dios. Hay que honrar, aquí estoy poniendo el equilibrio. Hay que honrar al hombre de Dios. Hay que honrar al hombre que ha sido procesado para que pueda operar en el nombre que es sobre todo nombre. Hay que honrarlo, bendecirlo, porque en él está el nombre. Entonces, acompáñeme a Juan capítulo 5 versículo 43. Ahorita solo le leo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibís. Lo que yo logro ver aquí, hermano, es que ¿en qué nombre vamos enviados? ¿Cuál es el nombre que nos envía? Eso tiene que ver mucho en el mundo espiritual. Los hijos de Seba, cuando quisieron liberar un demonio, no sabían que su nombre en el cual ellos estaban operando no era conocido en el mundo espiritual. Hay gente que es muy conocida en el mundo terrenal, pero en el mundo espiritual no tiene autoridad, no tiene nombre, no tiene el proceso, no tiene el peso. Y hay gente que tal vez no es conocida en la tierra, pero en el mundo espiritual es conocido, es famoso, tiene autoridad, tiene peso. Mismo Señor Jesucristo, mismo nuestro Señor, vino en nombre del Padre, no vino en su propio nombre. Entonces, ministrar en base a nuestro nombre nos puede meter en conflictos espirituales. Apocalipsis 14:1. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Este es el sello de Dios, el nombre. Entonces Dios saca del anonimato a aquellos que están sellados con su nombre. Por eso es necesario que muramos a nuestro propio nombre, a nuestra egolatría, al yo, a nuestros intereses, a lo que queremos, y que nos ceden con el nombre. Entonces, el que reconoce su nombre le entregan un nombre. Y en la Biblia hubieron varios hombres de Dios y mujeres de Dios que le cambiaron un nombre, y con eso quiero terminar. Número 1, Simón. Mateo capítulo 16. ¿Quiénes dicen ustedes? Se lo mencioné. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Dice el Señor. Y entonces Pedro dice: he aquí, tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces el Señor le dice: por cuanto me has reconocido, por cuanto me reconociste a mí, me reconociste mi autoridad, ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el carácter, la función, la autoridad. Hermano, no es que tu nombre sea famoso, sino la autoridad que Dios te entrega en un nombre que Dios te forma. Entonces, de Simón pasó a Pedro, de Pedro pasó a Cefas, algo más íntimo. De ahí vemos al apóstol Pablo, que de la misma manera. Pablo antes se llamaba Saúl en el hebreo. Hay algunas versiones que cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En una versión dice: Saúl, Saúl. Mire qué tremendo, lo pasaron de Saúl a ser Saulo, y de Saulo a Pablo. ¿Y Pablo qué significa? Pequeño,
Cuando Dios te entrega un nombre y te da a conocer su nombre, te sientes pequeño ante el nombre de Él. Sabes que todo lo que has logrado no ha sido por tu fuerza, no ha sido por tu sabiduría, por tus dones, por tu capacidad, sino porque a Dios le plació que a un pequeño como nosotros nos tomara y nos pusiera en lugares de honra. Eso fue lo que pasó con Pablo. Abraham, de ser padre exaltado a ser padre de multitudes. Le pusieron la Hei, figura del soplo del espíritu. Sarai, de ser princesa dominante, Sarai significa princesa dominante, llegó a ser Sara, que significa reina, pero también significa dama. 4, Jacob, de Jacob a Israel. Mire el proceso. Incluso creo que aquí se me olvidó poner otro nombre que le llaman a Israel, le llaman Jesurún. 5, de José a Safnat Panea. 6, de Josías a Joacín. De Oseas a Josué, entre paréntesis Yeshua. Y de Salomón pasó a Jedidías, y de Jedidías a Lemuel. Y aquí empezaba otra parte del tema, pero quiero sellar con esto. Quiero orar por cada uno de ustedes y agradecerles por este tiempo que han puesto en su corazón escuchar la palabra del Señor. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que en ese nombre operamos, y también en el nombre que tú has puesto sobre nosotros. Padre, yo te ruego que aquellos que no han logrado entender ese proceso de silencio, aquellos que no han logrado entender ese proceso de soledad, aquellos que no han logrado entender el proceso de estar detrás de la majada, en este tiempo lo comprendan y lo entiendan y sepan, Señor, que tú estás formándole su corazón, tú estás erradicando todo vestigio de idolatría, y que tú, Señor, estás sembrando, Padre, los intereses del reino, lo que conviene al reino y lo que te agrada a ti. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra haya traído exhortación, consuelo, confrontación y edificación en el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.